En mayo de 2012 se aprobó en Argentina la Ley de Identidad de Género, que garantiza el libre desarrollo de las personas conforme a su identidad de género, corresponda o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. MUNAI es una agrupación de padres que busca lograr el reconocimiento de las identidades trans y no binarias en la niñez y adolescencia y el respeto de sus derechos para garantizar un desarrollo pleno. La identidad de género es una vivencia interna o individual del género, tal y cual como cada persona la siente, que puede o no correlacionarse con el género que le fue asignado en el momento del nacimiento por su genitalidad. O sea, cuando nacemos, los médicos miran nuestros genitales y en base a eso nos dicen sos varón o sos mujer. No hay otra posibilidad. Y a partir de ese momento nos asignan el género. Pero el género no es sinónimo de genitalidad. Es algo mucho más profundo y es una vivencia interna, como decía al principio. Existe un abanico amplio de géneros dentro del colectivo LGBTQ y ahora le agregaron la sigla más porque hay una amplitud bastante importante en lo que es la identidad sexogenérica sería, pero básicamente existen personas cisgénero, que son las que se identifican con el género que le asignaron al nacer por sus genitales, y las personas transgénero, que son las que no se identifican con el género que les fue asignado en el momento del nacimiento. Dentro de estas personas que no se identifican con el género que se le asignó, existen las personas transgéneros, travestis, transexuales, bigénero, agénero y personas queers. Y bueno, así podemos estar mucho tiempo hablando de distintas identidades de género. Y la diferencia entre género e identidad sexual es muy importante saber de esto porque es algo que en lo personal también me confundía al principio. Pero la identidad de género es algo autopercibido, es algo que uno siente y es una construcción que cada persona en particular la va generando desde el nacimiento y tiene que ver también con el entorno social, cultural y el ámbito en el que está, en el que se encuentre esta persona. En cambio, orientación sexual es una cuestión más afectiva, es quién me gusta, de quién me enamoro o quién me atrae, ya sea sentimentalmente, físicamente. Me llamo Patricio, tengo 23 años y soy un trans no binario. Trans no binario es cuando una persona no se considera del género binario, que es hombre-mujer, no se considera ni hombre ni mujer, está en el medio, como quien dice. Sería la famosa disidencia en ese género, por así llamarlo. Nos clasificamos y nos tenemos que clasificar en algún género. No es lo mismo orientación sexual que identidad de género. Yo puedo tener una orientación bisexual, homosexual o heterosexual y la identidad de género es la identidad que uno tiene. Por primera vez en Argentina, el censo a realizarse en 2020 incluirá la variable identidad de género y contemplará a las familias LGBT+. En la sección que revela los datos sobre la población, se preguntará sexo e identidad de género, entre las cuales se menciona mujer, varón, mujer trans, travesti, varón trans, otro e ignorado. Nuestra hija, desde que tiene aproximadamente 2 años y meses, notamos que tenía como una preferencia por los juegos, por las vestimentas relacionadas con el mundo femenino y que cuando ella jugaba con esas cosas o se ponía un objeto alargado como pelo o como vestido, estaba bien y de repente cuando se lo sacaba se ponía triste.
Igualmente en ese momento no era tan claro para nosotros eso, nos dimos cuenta con el tiempo, y lo que sí nos preocupaba era verla angustiada, verla por momentos muy irritable. Y pensábamos que íbamos a tener un hijo gay. Pero hasta ahí era eso. Después, con el paso del tiempo, se fueron agregando otras situaciones como mucha irritabilidad, enojo, comía poquito. Se le agregó a eso dermatitis que no mejoraban con ningún tipo de tratamiento. La habíamos llevado a la dermatóloga, me acuerdo, y no había cremita, no había ropa de algodón, no había nada que mejore esa dermatitis. Se sumó broncoespasmo y bueno, llegó un punto en que estaba muy flaquita porque comía muy poco y ya nos empezó a preocupar mucho la situación, mientras se mantenía y se sostenía en el tiempo esta conducta, esta actitud así con mucha afinidad por lo femenino, ¿no? Y así empezamos a transitar con distintos profesionales buscando alguna respuesta, y la realidad es que nos costó bastante encontrarla. Hasta que llegamos alrededor de los 5 años aproximadamente con la licenciada Valeria Paván. Cuando nos sentamos con ella, le comentamos lo que le pasaba. Ahí ella nos empezó a hablar de que por ahí se podía tratar de una niña transgénero, que no la conocía, pero por lo que le explicábamos le parecía que sí, que era tan simple como sentarnos, mirarla a los ojos, decirle que la aceptábamos, la amábamos, que podía usar la ropa que quisiera, los disfraces que quisiera y llamarse como quisiera. Y bueno, así lo hicimos, y la realidad es que eso cambió mucho la situación. Con identidad de género, la verdad que ambos somos médicos. No nos formaron en el tema en la universidad, o sea, no conocíamos del tema. Sí se hablaba en ese momento, estamos hablando hace 20 años atrás, cuando yo estuve en la facultad, se hablaba de la homosexualidad, y todavía algunos profesores o docentes de la facultad patologizaban el tema de la homosexualidad, a pesar de que está excluida de los manuales de psiquiatría. Ya creo que este año se cumplieron 30 años de la exclusión de los manuales de psiquiatría, homosexualidad como algo patológico. Pero bueno, mucho menos se hablaba de identidad de género, no se conocía del tema. Y nosotros empezamos a conocerlo a través de internet, de Google, buscando información, sobre todo para saber qué estaba pasando con nuestra hija, no entendíamos. Y ahí empecé a interiorizarme en el tema, y después, con un poco de ayuda de algún colega, un colega ginecobstetra, tenía una conocida que es sexóloga, que nos pasó algo de información. Siempre información de otros países, muy poca información de nuestro país. Cuando ella comenzó con sus manifestaciones no fue tan claro, no dijo yo me siento nena y quiero llamarme así o asá y ya está, o sea, sino que ella iba manifestándose con el juego, con los dibujos, dibujaba muy bien. Y todo lo que dibujaba tenía que ver con princesas, con un pelo muy largo, era fanática de Rapunzel. A través de sus juegos, cuando íbamos a la casa para ir a una amiga que elegía un disfraz de princesa, y ahí estaba feliz porque nosotros no accedíamos porque teníamos miedo de influirla en algo. Y bueno, por ahí tenía algunos comentarios con sueños que nos decía, no, yo soñé que era una nena o que era una princesa. Después me acuerdo otro sueño que tuvo una vez, fue que dijo, vino una bruja y me cortó el pititus, porque decía pititus en esa época. Y bueno, con esas cositas es como que ahí empezamos a entender que estaba pasando otra cosa. Fue difícil llegar a estar tranquilo y decir, bueno, listo, a partir de ahora sé que vas a ser una mujer y te voy a respetar y te voy a querer siempre así. Fue difícil por esto, ¿no? Porque uno tiene que tirar atrás, dejar abajo todo lo que había pensado, todo lo que había proyectado. Y es una sensación como de duelo, sin que nadie desaparezca, sin que nadie muera, pero es un duelo de las proyecciones que uno tiene para su hija. Y decir, no, listo, todo esto que me imaginé, ya está.
Lo bueno que tiene es que la persona está, que ella está, que sigue existiendo, que ahora está más feliz, que ahora se siente contenta. Y estas proyecciones que habían desaparecido ahora son otras. Me di cuenta que no me sentía cómodo con el nombre que tenía. Creo que a los 13, 14 años igual ya venía con que no me gustaba la ropa de nena, digamos. No me gustaba tener pelo largo ni nada por el estilo. Y bueno, cuando se lo dije a mi papá ya empecé a investigar qué era todo lo que habitaba para los trans. Bueno, había una mastectomía, faloplastía, y nunca me molestó mi cuerpo. No siento que haya nacido en un cuerpo equivocado. Vos con esto nacés, lo expresás a determinada edad, hay gente que se autopercibe a los 20 años, hay gente que se autopercibe mucho más chico. Ahora lo que yo estoy viendo es que los pibes se están autopercibiendo mucho más chiquitos. Por ahí no tienen que pasar esa infancia tan jodida como la pasé yo, y con mucho más libertad, porque hoy los llevan al psicólogo y no es como antes, que no están enfermos o quieren copiar al hermano, como le dijeron a mi viejo. Yo quería copiar a mi hermano, que era varón. Hay psicólogos que están preparados para eso y hay personas que no. Hay personas que te siguen preguntando por qué si estás con una mujer, por qué no te quedaste siendo mujer y eras lesbiana, o por qué si querés ser hombre no te operás, y hay un montón de preguntas que te hace todo el mundo, como hay gente que no pregunta. Y a veces, lamentablemente, es que vivimos en un sistema que hay que explicar todo, que es todo burocrático, todo tenés que explicar por qué tenés otro nombre, o por qué tu nombre lleva 2T, o cosas así. A nosotros, la experiencia que tenemos con las familias que formamos la agrupación MUNAI, vemos que no a todos les es tan fácil poder acompañar, aceptar, sobre todo por ahí a los papás les suele costar un poquito más, y por ahí hay muchos chiques que sufren bastante porque el primer lugar donde los excluyen es en su propio hogar. Si no hay un familiar que acompañe, que acepte, ya empiezan a ser excluidos de su hogar. A veces también se presentan muchas dificultades, por ahí no en la propia familia, en el núcleo familiar más chico, sino por ahí en un abuelo, un tío, un hermano, una hermana. Y bueno, y muchas veces también la dificultad está en las escuelas, sobre todo. Por ahí a veces es por desconocimiento, y también a veces por prejuicio. Según datos del Registro Nacional de las Personas, 94 menores accedieron a su nuevo DNI, un promedio de 16 por año. Sin embargo, su lucha y la de sus familias por la inclusión todavía es una cuenta pendiente. Cuando volvimos de esa consulta con la psicóloga y nos sentamos con ella y le dijimos, bueno, nosotros te amamos como sos, con lo que sentís, y te vamos a acompañar y podés usar la ropa que quieras. Nos miró como diciendo, bueno, por fin se dieron cuenta. Y la verdad que para nosotros, o por lo menos para mí, fue un alivio encontrar esa respuesta, porque veníamos pasando más de 2 años con angustia, buscando una respuesta y saber qué teníamos que hacer, cómo teníamos que tratarla, si teníamos que acceder a lo que ella nos pedía, y fue como aliviador. Y a partir de ahí todo se fue acomodando. La psicóloga nos dijo, bueno, ustedes cómprenle una mudita de ropa, se la dejan en un cajón y que ella lo use cuando quiera, una bombacha, una pollera. Y bueno, así solita fue obviamente accediendo, y agarró un día todos sus calzoncillos y agarró y los puso en una bolsita y le dijo al hermano, esto es para vos y para siempre. Y fue en unas vacaciones que nos fuimos con la familia de mi compañero, y también ahí los primos le regalaron ropas y cosas y ella estuvo feliz, no se quiso sacar nunca más el vestido, la primer remera de nena. Y bueno, y ahí fue donde para comenzar primer grado ya comenzó con su
su vestimenta de nena en el colegio. Y siguió en el mismo colegio, bueno, y se fue todo trabajando para que no hubiera ningún problema, ningún inconveniente. Como familia, por suerte, nosotros tenemos la suerte de que no demoramos mucho tiempo en darnos cuenta. Fueron un par de años, pero comparativamente por ahí con otras familias o otros niños y niñas es mucho más alejado. Fuimos conociendo del tema y pudimos acompañarla. Y nuestros amigos y familiares cercanos también, por suerte, entendieron. Nosotros les fuimos informando y contando todo lo que íbamos haciendo, las consultas que tuvimos con diferentes profesionales. Y por suerte la gran mayoría entendió y acompañó, cosa que no sucede en la gran mayoría de las familias. En el colegio como que estaban esperando que se diera esta transición, como que lo esperaban antes que nosotros mismos, y por eso se fueron como acomodando y fueron preparando todo el camino. La verdad que nos sorprendieron porque tuvimos una reunión cuando estaba terminando la sala de 5 y conocimos a los directivos de la primaria y tenían todo bastante aceitado. O sea, nos dijeron, bueno, con el tema del baño no hay problema, ya va a ir al baño de nenas, va a hacer gimnasia con las nenas. Y la verdad que a nosotros nos sorprendió mucho porque estábamos acostumbrados por ahí con otras familias, que en las escuelas es muy complicado, por ahí inclusive hasta para anotar a las niñas cuesta mucho, si bien está la ley que dice que aunque no tenga hecho un DNI, tienen que hacer los cambios registrales o las anotaciones registrales acorde a la identidad autopercibida, pero no pasa. Entonces nos sorprendió mucho que el colegio la tenía bastante clara. Ahora tengo la sensación de que de alguna manera yo la puedo cuidar y proteger, pero lo que más miedo me da es el futuro, cuando ella salga a la calle, salga sola, tenga que tomar decisiones sola, porque la sociedad todavía está muy negada con este tema y hay mucha fobia. Y a veces esa fobia se traduce en agresiones, en violencia. Cuando mi hija empezamos a hacer la transición familiar, porque en realidad la transición no la hace ella, sino que la hacemos la familia, y por ahí ni siquiera las niñas, sino las personas que las rodeamos, porque tenemos una amiguita trans que ella dice que la transición es el tiempo que le lleva a la familia o a los adultos darse cuenta de lo que sienten las niñas. Así que yo creo que es así, que la transición la hacemos los demás. Y por suerte tuvimos bastante buena respuesta por parte de nuestras familias. O sea, la veían antes triste, angustiada y nos veían mal a nosotros porque no teníamos respuesta. Y después verla a ella feliz, creo que fue suficiente para que pudieran acompañar y aceptar. Cuando se acerca una familia a la asociación, en general, las respuestas que podemos brindar son comprendidas y son aceptadas, porque hay muchas cosas en común en las manifestaciones que tienen los niños y las niñas desde muy temprana edad. Entonces, eso hace que la familia nueva, cuando nosotros les contamos primero nuestra experiencia y todo lo que tuvimos que atravesar, y les contamos que a otras familias le pasó lo mismo, y la familia empieza a decir, bueno, está pasando exactamente lo mismo, o sea, tenemos los mismos inconvenientes, tenemos las mismas manifestaciones, entonces eso hace que la familia nueva como que empiece a darse cuenta que sí, que ese es el camino, que ese es un lugar o es una agrupación donde nos podemos ayudar entre todos, porque todos estamos en la misma situación y todos estamos atravesando las mismas dificultades. Cuando ella tenía 5 años y medio, quisimos iniciar el trámite del DNI. La verdad que no es algo que ella nos pedía, pero nosotros lo veíamos como algo necesario porque eso te facilita muchas situaciones. No sé, por ejemplo, cuando vos vas al médico
y tenés que ingresarla, todo el cuestionamiento, y que tenés que explicarle a la persona que te atiende, a la secretaria, después al médico tratante. Si es el médico de cabecera no pasa nada, pero cuando vas a una guardia, estar todo el tiempo explicando por qué el DNI dice una cosa y bueno, y ella tiene otra identidad. Entonces preferimos hacer el cambio. Y tuvimos la suerte de que nosotros lo tuvimos que tramitar en Capital Federal, por lo cual era mucho más fácil. También intervino un abogado que es representante del niño cuando es menor de edad. Y bueno, como tenía conocidos en el registro central, fue bastante liviana la cosa. Pero no es lo que suele pasar, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Es bastante complicado el tema del cambio registral. Me ha pasado ir a lugares, presentar mi documento femenino y me dice, no, pero este no sos vos. ¿Por qué? Porque la persona que me atendió me vio como varón, como me ha pasado que me llamen en femenino. Pero bueno, nada, son cosas que uno tiene que aprender a manejar. Si vos tenés bien identificado quién sos, no pasa mucho. A mí antes me molestaba mucho que me traten en femenino. Y ahora es como, bueno, no va a cambiar lo que yo sienta o lo que yo soy porque me llamen femenino, me llamen masculino. Es muy importante que tenga un documento y a su vez que se nutra de los derechos que tenemos, aunque a veces no se cumplen. Tenemos una ley de identidad de género y seguimos en las escuelas que no se cumple. ¿Por qué? Porque no hay antecedente o porque por ahí los padres para no molestar o cosas así, como que se rinden en el camino. Sí, es un camino re largo de lucha, pero al fin se terminan encontrando cosas muy buenas. Yo, por ejemplo, al no tener documentos, no me querían dar la libreta del profesorado con mi nombre autopercibido y fue todo un camino re arduo y al fin tengo mi libreta con todas las materias aprobadas con mi nombre autopercibido. ¿Pero por qué? Porque hubo una ley, una denuncia en el INADI, movimiento. Entonces, a ver, hay que moverse mucho. En una encuesta realizada por la Fundación Huésped a chicos que recibieron educación sexual integral en el colegio, el 86% dijo que se abordaron temas vinculados al aparato reproductivo y el 72% que se trataron métodos anticonceptivos y prevención de infecciones de transmisión sexual. En la agrupación lo que pensamos, primero que nada, que sería genial que la educación sexual integral se empiece a dar. Y si eso sucede, sería buenísimo que no sea binaria, porque en realidad cuando todavía les siguen enseñando a las niñas los cuerpos, las corporalidades, se sigue hablando de masculino y femenino, y se habla o se ve una lámina, porque por ahí si tenés la suerte de que alguna docente o docente hable de los varones trans o las mujeres trans, siguen mostrando las láminas de un varón con pene y una niña con vulva. Entonces, el material que se está usando no representa a nuestras hijas y cuando nuestras hijas no se ven representadas en esas láminas, se sienten anormales. Entonces, es fundamental que se empiecen a hablar, a visibilizar los cuerpos de las personas trans. Y por este binarismo que existe en la sociedad hace que las personas trans tengan la necesidad de adecuar su cuerpo a las demandas de la sociedad. Por eso la necesidad de requerir cirugía, la necesidad de requerir tratamientos hormonales y todo ese tipo de tratamientos. Yo pienso que es necesario que haya más visibilización de la temática porque por ahí lo que nosotros podemos hacer desde la agrupación o en lo personal, en nuestro ámbito laboral y social, suma que hablemos, que contemos nuestra experiencia, pero suma poquito comparado con lo que es por ahí una campaña o una visibilización en algún medio de comunicación masivo. Políticas relacionadas directamente con el tema estaría bueno porque va a ser mucho más masivo. También hace falta como un trabajo personal y por ahí como cierta deconstrucción de ver qué les pasa a esas personas, no qué es lo que tengo que hacer porque hay una ley y estoy obligado, sino también empezar a entender por qué esta lucha, por qué la gente necesita que sea respetada desde otra sensibilidad. La escuela es otro lugar donde hay que laburar mucho para que llegue esa información, que no tengamos que pasar esto de explicar y toda la historia. Para que los pibes vengan mucho más abiertos y sepan con qué vos te vas a presentar a algún lugar y vos
tenés una ley, de qué se basa esa ley, cómo está hecha, cuáles son tus derechos, si tenés que conseguir anticonceptivo. Entonces como que ahora se amplió mucho más eso. Lo que pasa es que, bueno, uno que está en el ámbito de moverse todo el tiempo con gente, sí lo sabe, pero por ahí los pibes no está tan, digamos, no lo saben tanto.